Conflicto en la República Democrática del Congo, 1960 a 1964. También llamada Crisis del Congo belga, fue una serie de conflictos desarrollados en la primera mitad de la década de 1960. Empezó con la independencia por parte de la República del Congo del Imperio belga el 30 de junio de 1960. Pasó por una guerra de secesión provocada por la provincia de Katanga. Hubo intervención de la ONU, así como de Estados Unidos y de la Unión Soviética, siendo así parte de la Guerra Fría, entre otros enfrentamientos armados. En la década de los 50, la ONU le pedía a los países europeos que dejaran en libertad a sus colonias. Para 1959, el organismo internacional presionaba a Bélgica, entre otros países, a que permitieran elecciones libres en sus respectivas colonias. Este proceso de descolonización no sería del todo bien visto por la Alianza de los Bakongo, más conocidos como ABAKO, que pedían un Estado federal y una independencia inmediata. Ante esto, los belgas no podían hacer nada, puesto que habían firmado un acta en la que decía que iban a dejar en libertad a sus colonias. Finalmente llegaría la independencia el 30 de junio de 1960. En la República Democrática del Congo llegaría como primer ministro Patrice Lumumba del Movimiento Nacional Congoleño, y como presidente escogido por el Parlamento el jefe de los ABAKO, Joseph Kasavubu. Previamente a los principales conflictos de la crisis del Congo, habría otros enfrentamientos armados que se originaban junto con el nuevo país. En primer lugar, la mala educación, reflejada en 0 universitarios y pocos con estudios secundarios, reflejaba un gobierno novato, es decir, sin experiencia. Julio 5 de 1960, 5 días después de la independencia, el ejército se rebelaba contra los oficiales blancos. Llevarían a cabo múltiples asesinatos, violaciones y revueltas. Esto se saldría del país, puesto que habría preocupación en Occidente, ya que en Leopoldville, la capital, vivían 100.000 europeos, por lo que los belgas, antiguos colonos, llevarían a cabo una intervención militar con el fin de proteger a los ciudadanos. Este pretexto o excusa era una violación a la soberanía según los congoleños, pero a fin de cuentas esto solo significaba la inestabilidad política y gubernamental del nuevo país. Katanga fue la región más problemática y polémica para el Congo en esa época, tanto así que el 29 de junio de 1960 tuvieron una fallida independencia, puesto que los servicios secretos de Bélgica se dieron cuenta y la bloquearon, ya estando estipulada la independencia del Congo, que sería el día siguiente. Esta región era muy rica en minerales tales como cobre, oro y uranio, tanto así que le suministraron a Estados Unidos dichos materiales para el desarrollo de la bomba atómica. Su líder era Moïse Tshombe, que se llevaba muy bien con las industrias de dichos materiales, y era enemigo total de Lumumba. Lumumba sabía que sin Katanga la economía del Congo se iba a ir al piso, por lo que intentó nacionalizarlas. Moïse Tshombe, el 11 de julio de 1960, proclamó la independencia de Katanga y se autoproclamó como presidente del nuevo estado. Los katangueses aborígenes empezaron a perseguir bajo su liderazgo a los katangueses no nacidos ahí, por lo que hubo muchos muertos, revueltas, protestas y demás. La Guerra Fría y el asesinato de Lumumba fueron quizás los factores más grandes de la crisis del Congo. Los belgas querían seguir controlando la riqueza minera del país, por lo cual apoyaban la separación de Katanga. Ante esto, Patrice Lumumba pidió la ayuda de Estados Unidos, pero ni siquiera fue recibido por el presidente, por lo que, a pesar de aclarar que no tenía ninguna preferencia con el comunismo, acudió a la Unión Soviética, el cual sí le apoyó con transporte y asesoría militar. Esto no hizo sino darle peor imagen a Lumumba dentro del país. Y el 5 de septiembre de 1960, tras haber lanzado un ataque contra las tropas belgas que cuidaban Katanga, Kasavubu, presidente, destituyó a Lumumba. Lumumba intentó hacer lo mismo, pero no pudo. Fue sentenciado a arresto domiciliario, para lo cual tropas de la ONU apoyadas por Estados Unidos lo recluyeron. Primera intervención de la ONU en el Congo. Estando en arresto domiciliario, huyó en el vehículo de un visitante. Ante esto, Joseph Mobutu, jefe del ejército, se enteró, lo persiguió y lo arrestó. Fue apaleado, humillado, escupido y abofeteado junto con 2 ministros frente a los periodistas en una plaza, en la propia casa de Mobutu y en un avión en donde lo llevaban a su muerte. El 17 de enero de 1961, Lumumba fue asesinado.
después de 3 pelotones de fusilamiento. Los cuerpos de Lumumba y de sus 2 ministros serían descuartizados, sumergidos en ácido y quemados. Dentro de los otros conflictos armados mencionados al principio, no es menos importante hablar del último con el que cerró la crisis. Cyril Adoula sería el primer ministro tras la muerte de Lumumba, y en agosto de 1961 lograría la reunificación de todo el país, excepto de la región de Katanga. Tshombe, su líder, recibiría mucha presión a raíz de esto y en 1963 se iría del país. Pero al año siguiente, a mediados, Kasavubu lo llamaba para que lo ayudara a calmar las rebeliones en el este y en el suroccidente, así como a recuperar el control de la capital, Leopoldville. Antiguos partidarios de Lumumba, llamados Simbas, leones, en un ejército nuevo, se tomarían Stanleyville y Albertville y fundarían la República Popular del Congo, cuya capital caería en noviembre a manos del Ejército Nacional de la República Democrática del Congo. Con esto terminaba 1964 y con este año la crisis, ya que Tshombe y Kasavubu no podían terminar con toda la rebelión del país, por lo que Mobutu, líder del ejército, llegaría al poder al año siguiente.